Tengo 68 años, y el número más importante de mi vida no fue el primer millón que gané, sino los $847 que encontré en el bolsillo de un saco de velorio, hace 2 años. Eso era todo lo que tenía. Después de 32 años trabajando, después de toda una vida siendo el hombre de la casa. Dicen que a los 65 debes descansar, que el tiempo de construir ya pasó, que ahora es hora de administrar lo que quedó. Esa es la mentira más grande que el sistema te ha vendido. Porque aprendí, sentado en el suelo del cuarto, en pijama, a las 11 de la mañana de un viernes, que empezar con 66 años no es valentía, es ventaja. No tienes tiempo para equivocarte por vanidad. Ya sabes lo que funciona. Y el mercado paga caro exactamente por eso. En 14 meses, pasé de $847 a mi primer millón acumulado. Sin herencia, sin suerte, sin milagro. Si tú también decidiste que tu mejor capítulo financiero empieza ahora, suscríbete aquí y deja un comentario con tu edad. Vamos a construir esto juntos. Porque esta historia no es solo mía. Durante 32 años, llegué a casa a las 6 de la tarde. No hay mucho más que contar sobre eso. Entraba por la puerta, dejaba el saco en la silla de la sala, siempre la misma silla, del lado izquierdo de la mesa. Me lavaba las manos, cenaba. Era así, todos los días. 365 días al año, multiplicados por 32. Y funcionaba. Eso era lo que pensaba en aquel entonces. Funcionaba. La casa estaba en pie. Los hijos fueron criados. Las cuentas estaban pagadas. Al menos yo lo creía, porque nunca las había visto. Déjame explicarte eso. En el cajón de la cocina, debajo del teléfono fijo que ya nadie usaba, había una pila. Una pila de sobres pardos con ventanilla transparente. Estados de cuenta bancarios. Llegaban todas las semanas por correo. Mi esposa los tomaba, los abría, resolvía lo que fuera necesario, y yo pasaba la mano por encima de la pila para agarrar el control remoto de la televisión. Por 32 años. No era pereza. Quiero que entiendas eso. Era una división de tareas que yo había llamado matrimonio. Ella era la organizada. Yo era el que traía el dinero. Parecía justo, parecía incluso generoso, dejar que alguien que sabía manejar eso se encargara de eso. Pero en realidad era cobardía vestida de división de responsabilidades. En 1998, ella llegó con unos papeles del banco, un plan de ahorro para un apartamento. Para la jubilación, dijo. Firmé sin leer. En 2007, un seguro de vida. Firmé. En 2015, un poder notarial para que ella manejara la cuenta sola. Firmé. Había un bolígrafo azul en el portaplumas de acrílico encima de la mesa de la sala. Recuerdo el sonido que hacía. Clic. Firmado. Clic. Firmado. Ni siquiera leía el título del documento. Cada firma era una parte de mi propia vida financiera que entregaba en bandeja, y a eso lo llamaba confianza. El problema no era que no tenía dinero. El problema era que nunca había desarrollado ninguna relación con él. El 15 de septiembre de 2020, mis colegas hicieron un pastel en la sala de reuniones. Pastel de zanahoria con cobertura de chocolate. Me fui cargando un ramo de flores artificiales y un cuadro con mi foto enmarcada. En el carro, de regreso a casa, pensé, llegué. Como si 32 años de trabajo fueran una travesía. Y yo hubiera pisado finalmente en tierra firme. No era tierra firme, era arena. Pero todavía no lo sabía. Fui a casa, puse el cuadro en la pared, cené, dormí. Al mes siguiente, el beneficio de la jubilación cayó en la cuenta. Era menos de lo que esperaba, mucho menos. Miré el número una vez. Cerré la aplicación. Le pregunté a ella si todo estaba bien. Dijo que sí. Le creí. Porque necesitaba creer. Porque preguntar de verdad sería admitir que no sabía. Y después de 32 años, siendo el hombre de la casa, esa no era una admisión para la que estaba preparado. Entonces, no pregunté. Y ella no dijo nada.
Fue en una tarde de febrero de 2021, 5 meses después de la jubilación, que ocurrió algo pequeño. Ella me pidió que pagara la cuenta de luz en línea. Dijo que tenía dolor de cabeza, que necesitaba acostarse un rato. Me mostró cómo entrar al sitio del banco, dónde hacer clic, qué escribir. Hice 3 intentos. Me equivoqué con la contraseña. El sitio bloqueó el acceso. Ella tuvo que levantarse para resolverlo. No dijo nada. Yo no dije nada. Pero cuando ella salió de la sala, me quedé mirando la pantalla de la computadora con una sensación que no puedo llamar de otra manera sino susto. No vergüenza todavía. Todavía no. Susto. El tipo de susto de quien lleva décadas cruzando un puente y solo ahora mira hacia abajo. Y se da cuenta, por primera vez, de que no hay barandilla. 9 meses después de ese susto frente a la computadora, mi esposa murió. Noviembre de 2021. No voy a hablar del velorio. Ese no es el punto. El punto es lo que ocurrió 18 días después. Llegó una carta del banco, informando que la cuenta conjunta había sido bloqueada para inventario. Fui a la sucursal, solo, con el certificado de defunción doblado en el bolsillo del saco, el mismo saco oscuro del velorio, que todavía no había llevado a la tintorería. El gerente tenía a lo sumo 30 años. Me explicó los procedimientos con una paciencia que me humillaba en cada frase. Habilitación de herederos. Orden judicial. Plazo de 60 a 90 días hábiles. Anoté todo en una servilleta de papel, porque no había traído cuaderno. Perdí la servilleta en el metro. ¿Sabes lo que es tener 70 años de vida y no poder pagar una cuenta de luz solo? No es una metáfora. Es literal. En diciembre, la factura del condominio llegó con multa por atraso. No me había dado cuenta de que el débito automático estaba vinculado a la cuenta bloqueada. En enero, el seguro médico envió un aviso. En febrero, el seguro del carro. Cada sobre que llegaba por correo lo ponía encima de la mesa de la cocina, sin abrir. La pila fue creciendo. Era el mismo lugar donde ella solía resolver todo. La misma mesa. Los mismos sobres pardos con ventanilla transparente. Solo que ahora nadie los abría. Pasaba por la cocina sin mirar la mesa. Aprendí a desviar la vista en menos de una semana. En marzo, mi sobrino me llamó. Estaba abriendo una heladería artesanal. Necesitaba un socio silencioso, alguien de confianza. Yo necesitaba sentir que todavía servía para algo. Transferí $40,000. En 2 partes. Todos los ahorros que había logrado recuperar del bloqueo de la cuenta hasta entonces. Esa pantalla azul del celular. El valor en verde. 20,000. Confirmado. Un segundo después. 20,000. Confirmado. El sonido de confirmación sonó extraño incluso en ese momento, como algo yéndose sin despedida. Pero ya había presionado confirmar. En 7 meses, la heladería cerró. El sobrino cambió de número. Nunca se lo conté a nadie, porque contarlo sería tener que explicar por qué lo había hecho. Y no tenía una explicación que me avergonzara menos que el silencio. Dejé de atender el teléfono en abril. No todos, solo los números que no reconocía. Después los que reconocía, pero no quería. Después casi todos. Dejé de afeitarme con regularidad. No fue una decisión. Fue una mañana que se volvió 2, que se volvió una semana. Dejé de salir sin necesidad. La casa tenía un olor a ventana cerrada que había dejado de notar. Fue en una tarde de marzo del año siguiente que ocurrió la cosa más silenciosa y más devastadora de toda esta historia. Mi hijo mayor vino a visitarme. Dijo que pasaba a ver cómo estaba. Hizo café. Muy fuerte, a su gusto. No al mío. Nos quedamos conversando sobre los nietos. Bebí sin quejarme del sabor. 3 semanas después, por casualidad, él había olvidado el celular en la mesa de la cocina, abierto en la aplicación del banco. Vi. Débito automático. Seguro médico. Mi nombre. 3 cuotas. $1,200 por mes. Desde enero.
Tenía 2 hijos pequeños y una hipoteca. Había asumido mi cuenta sin decirme una palabra, porque no quería avergonzarme. Me quedé parado en la cocina con su celular en la mano, el café enfriándose en la taza, el ruido de los nietos afuera, y un frío en la espalda que no era del café, no era del aire acondicionado, no era de nada externo, era de adentro, el tipo de frío que viene cuando entiendes, de una vez, todo lo que no querías entender. Había pasado 38 años criando a ese hombre para que no necesitara de nadie. Y él me estaba criando de vuelta. En silencio, con café muy fuerte, fingiendo que no lo hacía. Puse el celular de vuelta en la mesa. Volví a la sala. Continué la conversación sobre los nietos. Y no dije nada, porque hablar sería confirmar que eso estaba pasando. Y todavía no estaba listo para confirmar que había llegado hasta ahí. Me quedé así por 3 semanas más. No hay mucho más que describir sobre ese periodo. Es el tipo de cosa que, cuando estás adentro, parece que va a durar para siempre. Y cuando sales, parece que no existió. Pero existió. Entonces, llegó el 3 de marzo de 2022. El primer viernes, después de cumplir 66 años. Necesitaba un documento en el banco. Fui a buscar el saco. El único que tenía, el oscuro, el del velorio. Metí la mano en el bolsillo interior y encontré un papel, doblado en 4. Era un estado de cuenta bancario, impreso. Fecha, 28 de octubre de 2021, 22 días antes de que ella muriera. Saldo, $847. Ella lo había imprimido, lo había guardado ahí, y no me había dicho nada. Me senté en el suelo del cuarto, literalmente en el suelo, en pijama, a las 11 de la mañana, y me quedé mirando ese número hasta que perdió el sentido. 847. 847. 847. Ella lo sabía. Sabía que yo no aguantaría saberlo. Y tenía razón. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero en algún momento, no puedo decirte exactamente cuándo, apareció una pregunta. Una pregunta completamente diferente de todo lo que había pensado en los meses anteriores. ¿Cuánto tiempo tengo? No en el sentido filosófico, en el sentido práctico. Si vivo hasta los 80, y los hombres de mi familia no suelen pasar de eso, tengo 14 años. 14 años. No para hacerme rico. No para recuperar los 40,000 del sobrino. No para demostrarle nada a nadie. Para no ser una carga. Para no ser ese padre al que el hijo visita con café muy fuerte y ojos de lástima, fingiendo que es una visita normal. Hice ese cálculo sentado en el suelo del cuarto, con el papel amarillento en las manos, en pijama, a las 11 de la mañana de un viernes. Y fue la primera vez en mi vida que enfrenté mi propia situación sin desviar la mirada. Me levanté del suelo. No fue dramático. No hubo música. No hubo revelación luminosa. Fui al baño. Me lavé la cara. Me miré en el espejo por unos segundos. Y entonces fui a la computadora. Por primera vez en mi vida. Solo. Sin pedirle ayuda a nadie. Escribí. ¿Qué hacer con 66 años y sin ingresos? Lo que apareció no era una solución. Era una pregunta de vuelta, en una de esas páginas de coaching que normalmente cerramos en 3 segundos. ¿Qué sabes hacer que alguien pagaría por aprender? Fui a la cocina. Agarré el único cuaderno que había en casa. El cuaderno de recetas de ella. Ese de tapa floral, con las páginas un poco grasosas en los bordes. Adentro estaba el bolígrafo rojo que ella usaba para tachar los ingredientes que ya tenía en casa. Abrí en una página cualquiera, receta de pastel de maíz, y empecé a escribir del otro lado. 32 años de tramitación de licencias de infraestructura pública. Procesos que los nuevos en el sector no saben llevar y no van a aprender en ningún curso. Relaciones con funcionarios de organismos que toman años en construirse. Conocimiento técnico que estaba, literalmente, saliendo de circulación junto con mi generación, porque nadie se había tomado el trabajo de preguntarnos qué sabíamos antes de jubilarnos. Escribí todo con su bolígrafo rojo.
encima de la receta de pastel de maíz. Y cuando terminé, leí lo que había escrito. No era un currículum, era un inventario. Y por primera vez en meses, quizás en años, no me vi como alguien que había perdido el plazo. Me vi como alguien con algo que el mundo todavía no había cobrado al precio correcto. La diferencia entre las dos cosas parece pequeña cuando lo digo así. No lo es. Es todo. Me registré como trabajador independiente en abril. Hice una tarjeta de presentación en un sitio gratuito. Mandé mensaje a 3 excompañeros diciéndoles que estaba disponible para consultoría. El tercero respondió esa misma tarde. Una empresa privada. Un proceso de licenciamiento trabado desde hacía 8 meses. Querían a alguien que conociera el trámite por dentro. Lo resolví en una tarde de videoconferencia. A la semana siguiente, llegó la notificación al celular. $800. Fui al baño. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la bañera. Y me quedé mirando esa confirmación por casi 10 minutos. El mismo sonido que había resonado mal cuando transferí los 40,000 al sobrino. Solo que esta vez sonaba diferente. Sonaba como algo llegando, no yéndose. En los meses siguientes no ocurrió nada extraordinario. Eso es lo que la gente no entiende cuando escucha la parte del millón. Imaginan una vuelta. Un momento. Esa escena de película en que la música sube y el personaje levanta los brazos. No fue así. Fue un lunes de mañana en que me desperté a las 7, sin despertador, por primera vez en 2 años, porque había algo que hacer. Fue una propuesta que tardé 3 días en escribir, porque quería que estuviera bien. Fue un cliente que recomendó a otro, que recomendó a 2 más. Fue aprender a usar planillas a los 66 años, con la misma terquedad con que aprendí a usar el colador de tela para el café después de que ella se fue. En junio de 2023, 14 meses después de aquellos $800, me senté en la cocina un miércoles de mañana con el cuaderno de recetas de ella en la mesa. Abrí en la página del pastel de maíz. Al lado de mi lista de competencias escrita con bolígrafo rojo, empecé a sumar. Contratos firmados. Una participación en 2 negocios de exclientes que me ofrecieron porcentaje accionario en vez de honorarios, y acepté, porque había aprendido que el valor no siempre viene en dinero inmediato. El apartamento en el interior que compré al contado en diciembre. Total, $1,010,000. Escribí el número debajo de la receta de pastel de maíz, con el mismo bolígrafo rojo, con la letra temblorosa que tiene mi mano derecha cuando tiene frío. No pareció un momento histórico. Parecía una mañana normal. Y me di cuenta, en ese instante, de que eso era exactamente el punto. Déjame decirte algo que nadie te va a decir. Empezar a los 66 años no es una desventaja disfrazada de valentía. Es una ventaja real, y puedo probártelo. No tienes tiempo para apostar mal. Eso te hace más preciso que cualquier joven de 30 años, con décadas por delante, para recuperarse de errores. No necesitas construir reputación desde cero. Ya la tienes. No necesitas aprender el sector. Tú eres el sector. Y las cicatrices, los 40,000 perdidos, el hijo pagando mi seguro médico, la servilleta perdida en el metro con anotaciones del banco. Esas cicatrices son tu diferencial competitivo, porque te enseñaron a no desperdiciar, a no confiar sin verificar, a no delegar lo que es innegociable delegar. Ningún MBA enseña lo que enseña la humillación. El mercado no quiere tu juventud. Quiere lo que sabes. Y sabes más de lo que imaginas, solo que nunca nadie te preguntó el precio. Hoy, todas las semanas, me siento con un grupo de jubilados. Hombres y mujeres entre 62 y 74 años. Siempre hago la misma pregunta. ¿Qué sabes hacer que alguien pagaría por aprender? Veo la mirada vacía. La misma que yo debí tener en el banco, con el certificado de defunción en el bolsillo. Pero también veo el momento en que esa mirada cambia, cuando alguien deja de verse como alguien que perdió el plazo y empieza a verse como alguien que todavía ni había empezado. Ese momento vale más que cualquier honorario que reciba por esto.
El estado de cuenta de $847 todavía está conmigo, doblado en 4, dentro del cuaderno de recetas de ella, entre el pastel de maíz y la lista del bolígrafo rojo. El papel ya está bastante amarillento. La tinta térmica casi ha desaparecido. El número apenas se puede leer. Pero yo sé lo que está escrito. Se lo muestro a mi grupo a veces. Y les digo lo que ella nunca me dijo, porque creía que yo no aguantaría. Yo creo que tú aguantas. Llegaste hasta aquí escuchando esta historia, así que ya aguantas más de lo que crees. La única cuenta que había olvidado pagar toda mi vida era la mía propia. No el condominio, no el seguro médico, no las facturas del cajón de la cocina, la mía. El reconocimiento de que lo que cargaba valía algo, que el tiempo que me quedaba valía algo, que yo, con toda la vergüenza, con todo el retraso, con toda la ignorancia financiera de décadas, todavía valía algo. Nunca es tarde para abrir ese estado de cuenta. Nunca. Y cuando lo abras, no vas a encontrar 847. Vas a encontrar todo lo que todavía no has cobrado por lo que eres.